Hola y bienvenidos. ¿Qué tal si el día de hoy hacemos una API REST? Aplicando todo lo que sabemos de arquitectura hexagonal y Domain Drive Design, pruebas unitarias de integración y todo lo que se nos venga en la cabeza. Pero ¿y por qué no hacerlo en Spring Boot y en Java? Utilizando H2, por ejemplo, como base de datos. Así que veamos. Vamos directamente al código. No nos vamos a venir con rodeo y vamos directamente al hueso. Vamos a explicar la arquitectura y vamos repasando conceptos. Por ejemplo, si vemos esta arquitectura, ya hay capas que nos hace familiar. Application, Domain, infraestructura. ¿Qué tiene interesante la arquitectura hexagonal y para qué se usa? Se dice que cuando uno está desarrollando un ambiente productivo, uno lo que quiere es desarrollar rápido y de forma desacoplada, pero eso muchas veces no se entiende. ¿Qué es una forma desacoplada? Eso quiere decir que el día de hoy me piden hacer un guardado en una base de datos, por ejemplo, MySQL, y el día de mañana eso cambia y lo tengo que guardar en una base de datos no relacional, o el día de mañana me piden conectarme a una web API, o el día de mañana me piden conectarme con una IA o con o el mundo cuántico. No lo sabemos, por eso es que esa incertidumbre buscamos la manera que nuestro código sea flexible de cambiar esas piezas sin tener que reescribir toda la lógica de negocio, todo nuestro negocio y hacer lo más rápido, pronto posible sin dañar las cosas. Por eso es que la arquitectura hexagonal nace para solucionar ese tipo de problemas. Así que veamos. Tenemos una capa de infraestructura y aquí ya vemos cosas raras. Por ejemplo, vemos Dravian Adapter y vemos Entry Point. No nos enredemos mucho y vamos a paso entendiendo cada uno de los puntos. Entonces veamos acá primero el Entry Point. ¿Qué se imagina que es un Entry Point? Yo ya le había dado la pista que íbamos a hacer una API REST. Entonces veamos la carpeta Source. Vemos la carpeta Main y comenzamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, un dominio y una carpeta que se llama REST. Y entramos aquí y vamos a una carpeta que se llama Router. Entramos acá y acá hay cosas muy que ya tienen más sentido para nosotros. Por ejemplo, vemos como una API pin y otra como es un endpoint REST, ¿cierto? Una API pin siempre nos ayuda mucho pues para saber la salud de la máquina. Es bueno tenerlo, no es necesario ni obligatorio, pero si lo tiene, se lo agradecerá la persona que está encargada de infraestructura y si es usted, se va a librar dolor de cabeza porque saber que su API está viva en un mundo que constantemente cambia y es de infraestructura en la nube, se le agradece. Entonces, partamos por esta capa. ¿De aquí para dónde me voy? Vamos a hacer rápidamente Command clic y vamos a entrar acá. Acá estamos en el caso de uso. Perdón, en el controller. Le vamos a dar clic acá y vamos a ubicarlo. Acá en este Price Controller que vemos acá, estoy sobre la misma capa, no me he salido de esto acá, pero vemos que aquí tenemos cosas que son muy del mundo del API REST, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, rutas, vemos, por ejemplo, llamados a HTTP Response con un OK, con un content, vemos como validadores, vemos como transformaciones, vemos una lógica, pero si usted se está dando cuenta, esta lógica no en ningún momento nos está diciendo que es una lógica que sea de negocio. Ahí no estás entendiendo que, por ejemplo, vamos a ir a una consulta a una base de datos, ahí no estás entendiendo que te están pidiendo como en tu negocio. Imagine que su negocio es su dominio, ¿cierto? Es lo más puro y lo más pues lo crítico, es por lo que nos pagan y lo que el negocio se mueve. Y tener como la forma que se expone, que en este caso es una API REST, no tiene ningún sentido que sea cosa de negocio. Por tanto, esta capa entiende es de cosas técnicas. Por ejemplo, exponerle una API REST, por eso conocer los HTTP y demás. ¿Dónde está entonces mi lógica? No me voy a detener mucho acá a la forma, pero aquí hay cositas. Por ejemplo, está el server request, tenemos algunos modelos, ¿cierto? Como un response, un request, no lo voy a marear con eso, para no desviarnos, pero ya sabe que están ahí. Vamos a entrar acá al SQ y acá sí estamos en use case. Ese use case ya suena mucho más a negocio. Por ejemplo, vamos a ver el negocio de esa petición. Tenemos un get price que de alguna manera me va a traer los precios. Voy a comenzar a organizarlos de menor a sortearlo de menor a mayor. Voy a buscar la prioridad más alta, ¿cierto? Y lo voy a organizar pues para coger el que tenga la prioridad más alta.
Luego voy a ir al siguiente paso y simplemente voy a hacer una transformación de objeto y lo voy a regresar. Pero ¿dónde yo estoy parado? Yo ya estoy parado en otra carpeta. Mire que salí de la infraestructura y entré a un caso de uso. Y este caso de uso tiene alguna particularidad. Por ejemplo, si yo entro acá, mire que estoy en una interfaz. ¿Por qué? Porque es que esta interfaz está dentro de este caso de uso, pero en ningún momento tiene una implementación a algo. No sé dónde está mi implementación. ¿Para dónde fue? Vamos a buscarla. ¿Cierto? Pero algo más que yo le quiero mostrar es que en esta implementación de acá tenemos un price. Y yo entonces este price me voy a hundir más en mi dominio, en mi núcleo de negocio. Mire que hemos salido desde la capa de infraestructura en TripPoint, hemos pasado a la capa de dominio y en la capa de dominio hemos llegado acá a la parte del price y este price es lo más profundo. Quiere decir que es mi identidad, ¿cierto? Entonces ya ahí entendimos, básicamente entendimos nuestro flujo de que queremos hacer, nuestro negocio y entendimos nuestra entidad. Pero ¿cómo que desacoplar el código? ¿Cómo que si yo el día de mañana quiero consultar en otra fuente, cómo lo hago? Entonces veamos la magia de las interfaces y del desacoplamiento. Si entro en la implementación, acá donde viene la magia, muy atentos, vamos a ver que ya no estoy en la capa de dominio, sino volví a la capa de infraestructura. Pero ya no entré por el entry point, sino que entré por driver adapter. Quiere decir que esto me expone al mundo y esto me hace salidas y me busca información en otro lado. Por ejemplo, acá estamos utilizando una base de datos que se llama H2 y estamos utilizando este adapter operation que es de RW2, que es una interfaz que me permite hacer este tipo de consultas más limpias. Y entro acá está mi consulta. Pero no lo quiero marear tampoco con eso. Lo único que quiero que se quede en la cabeza es que estamos desacoplados. Porque me implemento en mi dominio, me voy a regresar a mi dominio rápidamente. Estoy delegando la capacidad de consulta hacia lo que llamamos acá al hierro, a un servicio externo. En este caso es una base de datos, pero yo no lo conozco. En otras palabras, como yo le decía, no tengo que implementarlo. Pero ¿qué significa esto? Que eso lo tiene la responsabilidad alguien más. Mi dominio, esa función. ¿Cuál es la magia de esto en general? Si yo borrara todo lo que está por fuera del dominio, la infraestructura y otra cosa que le voy a mostrar por arriba, esto debería seguir compilando. Yo me lo podría llevar divinamente para otro proyecto, para otra tecnología, porque realmente está muy limpio. Esto casi que es Java puro. Entonces, esta es la magia de esta arquitectura. Y aquí ya comenzamos a entender por qué se desacopla. Se desacopla es porque esto no tiene relación ni con el framework, no tiene relación con implementaciones puntuales de cómo ir a consultar una base de datos, como si el día de mañana quiero cambiarlo, por ejemplo, esa implementación, recuerde que esto es una interfaz y esa interfaz la puede implementar cualquiera. Hoy la implementa una lógica que va a una base de datos que es una tipo H2, el día de mañana la podría implementar y divinamente ir a una API REST para buscar otro servicio o una caché. Entonces digamos que la magia, si yo borro esta capa y borro esta capa, eso debería seguir funcionando. Y yo lo sé que ustedes ya comenzaron a notar ciertas cosas. Comenzaron a notar, por ejemplo, que acá hay un caso de uso, acá hay un modelo, que acá hay un mail, que acá pues obviamente tiene pues la entidad, los value objects, esto les suena ya mucho a los My Design, pero ustedes ya comenzaron a notar que por qué está metida esta capa de caso de uso dentro de la capa de dominio. Y hablemos de mantener el dominio limpio, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a revisar una cosa. Yo sé que ustedes quisieran meter esto acá en la capa application, pero entonces, ¿qué hace la capa application? La capa de application realmente es la capa más sucia que tiene el proyecto. Casi que es una capa que debe existir porque no hay otra forma de hacer esto para levantar el proyecto. Alguna de esas capas debe ser la capa principal en la cual levanta el proyecto, ¿cierto? Entonces ya puede ver obviamente los modelos, a los use case,
a la capa de adaptadores y demás, porque aquí levanta el proyecto y necesitamos. Entonces esta capa, ¿cómo jugamos con ella? Si vamos acá al use case, vemos, vamos a ver, comenzar a ver los Gradle, porque eso se desarrolló sobre Gradle para poder tener los paquetes separados, los modelos. O sea, esto es un proyectico, cada capa es un proyecto. Este es otro proyectico, la capa application es otro proyecto, infraestructura y sus correspondientes entry point y otros son proyectos independientes. Ya se aseguramos que estamos totalmente desacoplados. Entonces veamos, use case. ¿A quién puede ver? Al modelo, ¿cierto? Entramos al modelo. ¿A quién puede ver? A nadie. Entonces eso es lo más puro y lo más limpio. Entremos a application. ¿A quién puede ver? Pues casi a medio mundo, ¿cierto? Pero entonces, ¿esta capa para qué sirve? Pues nos sirve para comunicarnos y poder hacer la inyección de dependencias. Entonces veamos una cosa. Yo les mostré acá que, por ejemplo, esto no tiene nada de Spring Boot. Tiene un require a construct, que esto realmente es Lombo. Tiene esto, que esto es de Lombo también, pero esto es Java puro. Entonces, ¿cómo hacemos para inyectar esta clase? Acá viene la magia de la capa application, que es la capa intercomunicadora entre el dominio y los otros módulos. Entonces, veamos que yo voy acá source, main, Java, vengo acá config, use config, y vemos que tenemos un component scan que busca todas las clases que terminen en use case y va a hacer la inyección por mí, pues de forma automática. Entonces ya con esto desacoplé todo el proyecto y dejé la parte del dominio mucho más limpia. Y siendo muy sinceros, yo sé que en muchos proyectos se acostumbra al use case tener la capa application, pero es que la capa application, como ya les mostré, es algo que está muy sucio. Entonces la vale la pena que realmente el modelo y el caso de uso pertenezca al dominio y también no viola Domain Drive Design, no viola arquitectura hexagonal, porque el dominio está desatendido de las capas sucias. Es decir, no tiene nada que ver con el framework, no tiene nada que ver con la forma de buscar los datos, no tiene nada que ver con la forma de exponer los datos, que sería en este caso una API REST, en otro caso sería una base de datos H2 y se mantiene limpio. En cuanto a la capa application, pues es una capa que por definición está sucia, entonces no vale la pena tenerlo. También sé que usted me estaría, en este momento estará pensando, no, es que yo en el dominio, en el modelo, debería tener todo, las entidades y las entidades deberían ser autodescriptivas y yo con la capacidad de leer el modelo debería entender, si no sería una entidad anémica. Y es verdad, pero más que para ese escenario es tan simple que no se ve pues la importancia que tiene. Sin embargo, tener el caso de uso muy cerquita al dominio, al modelo, es de mucha ganancia. Y sobre todo que estamos utilizando solamente cosas de, normalmente reglas de negocio. Mire, esas son las reglas de negocios puntualmente. Entonces, ahí hay mucha de ganancia. Entonces, repasemos y vamos cerrando temas. Tenemos los entry point que exponemos, ¿cierto? Pasamos, acá nos movemos un poco dentro de esa misma clase, ¿cierto? Básicamente, tenemos acá el pin controller que corresponde pues a eso. Esto nos enlaza al caso de uso mediante que puede ver, bueno, eso no le mostré. Ese puede ver a los use case y al modelo, ¿cierto? Y le mostré que eso está hecho sobre programación reactiva. Esto es Webflux. Y programación reactiva que mejora mucho el código, la compresión y la lectura. Pero no nos distraigamos. Entonces, tenemos acá la parte del entry point. Pasamos por el use case. El use case ve el modelo, ¿cierto? Y la capa application pues nos permite inyectar esto. Y así estaríamos cumpliendo con arquitectura hexagonal y Domain Drive Design. Y en la parte de Drive Adapter, pues básicamente tenemos todo lo que es la configuración de nuestra base de datos, que en este caso es algo muy sencillito. Es una H2. Acá tenemos el adapter. Este es un adapter para pues operar con ella, no operar de forma directa, sino con este ORM, le podemos llamarlo de alguna manera, que es el que nos permite
sobreponernos a la base de datos y hacerle consultas no de forma directa, sino indirecta. Entonces, la magia final de esto es mantener las capas separadas lo más limpias posible. Ya el detalle lo podríamos ver más en el README o en la ejecución. ¿Qué otras cosas interesantes tenemos sobre el proyecto? Que ya tenemos, por ejemplo, el proyecto está configurado con su Swagger, en el cual podemos ver el URL, el esquema de error, de respuesta. Tenemos el Jacoco para ver pues la cobertura del código. Ya todo está configurado en este proyecto. Y por último, para no robarle más tiempo, pues veamos cómo funciona el API andando. Entonces le voy a ejecutar. Y responde un 200. Efectivamente, por ejemplo, busquemos algo que no exista, un 100, un 204, no se confunda, decidir pensar que debería devolver un 404 porque no lo encontró, pero no es que no lo haya encontrado. Él realmente sí devolvió lo que le están pidiendo, más que no tiene un contenido, que es muy diferente a que yo le diga, por ejemplo, acá /L y ahí sí, 414, porque él está buscando en una API REST. Entonces él dice, búsqueme en la API de brands, filtro por brand, por ID de marca, productos, por el ID de productos, precios, en la fecha tal, más L, entonces 404 porque no encuentra el recurso. En ese sentido, un 204 tiene más sentido porque si encuentra el recurso, nada más que el recurso está vacío. Entonces ahí seguimos cumpliendo y validaciones varias. Por ejemplo, si le pongo una E acá, tenemos un mensaje de error, pues ya consolidado. Por ejemplo, si le cambio acá, se mantiene el mismo tipo de error en toda la aplicación. Y ya para hacer esta aplicación productiva y final, ¿cómo la haría? Por ejemplo, si ya la fuera a desplegar en una nube, por ejemplo, AWS, ¿yo qué haría? Por ejemplo, yo construiría una API Gateway para exponer lo que es el endpoint, todo esto. Por detrás lo aseguraría con Cognito para darle seguridad, por ejemplo, con un token que vaya variando. La aplicación hace Webflux, hace programación reactiva, funciona mucho con serverless, entonces la haría sobre una lambda. La base de datos H2 la dejaría para así, lo que estamos haciendo, para correrla en local, pero allá la podría correr con una RDS y así tendría una arquitectura más flexible a la hora, porque a la hora de ejecutar muchas peticiones, por ejemplo, no sé, 5000, 6000 RPM por, pues RPM, request por minutos, pues sirve mucho el tema de la programación reactiva, la programación funcional, porque maneja mejor los hilos, carga más rápido, no utiliza tanta memoria, es mucho más ágil y así podríamos resolver muchas peticiones por minutos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima. Hasta luego.